Día 31. Después del becerro de oro. Primero, leyendo el Levítico. La naturaleza de la relación de Dios con su pueblo elegido ha cambiado. Dios no puede morar entre su pueblo. Los levitas deben pararse entre Dios y su pueblo. Esto nos lleva al final del Éxodo y nos introduce al Levítico. El Levítico es parte de la renovación de la alianza necesaria debido a la rebelión del becerro de oro. El pecado de Israel fue tan grave que se requirió lo que equivale a una segunda legislación. Los 10 mandamientos habían sido una ley moral, pero esta segunda ley es judicial y ceremonial, involucrando el castigo de criminales y las reglas para los sacrificios de animales. Esta segunda legislación lidia con la condición caída de Israel después del asunto del becerro de oro. Leer el resto del Éxodo, capítulos 33 al 40, todo el libro de Levítico y los primeros 10 capítulos de Números para entender. Hay que tener en mente esto al leer los capítulos de Levítico. Es el instructivo para los sacerdotes levíticos. Antes del becerro de oro, el Levítico no hubiera sido necesario. Conforme lean el Levítico, no se queden varados en todas las prescripciones rituales y no ignoren el libro porque como católicos ya no seguimos estas leyes tan elaboradas. Mantengan en mente también que el Levítico es una continuación de la historia de la familia de Dios del Éxodo. Recuerden conforme lean acerca de los riñones, las entrañas y todos los detalles horripilantes de los sacrificios, que Dios originalmente no deseaba los sacrificios de animales. Él no tiene necesidad de que millones y millones de vacas y cabras fueran masacradas. En su lugar, lo que Dios quería era alabanza, un espíritu humilde y contrito, y andar en sus caminos. Leer Salmo 50, versículo del 8 al 14, Salmo 51, versículo 18 y 19. El sistema sacrificial es impuesto sobre toda la nación como un tipo de penitencia corporativa. Los 3 animales que Dios le pide a Israel que sacrifique, ganado, ovejas y cabras, eran venerados como divinos por los egipcios. Dios estaba tratando a Israel como si el pueblo estuviera adicto a la idolatría. Como hemos visto, fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto de Israel. Los requerimientos de los sacrificios de animales serían un recordatorio diario de la apostasía del becerro de oro. Cada día serían forzados a revivir su pecado y a hacer penitencia por él, sacrificando ritualmente a los dioses que ellos un día adoraron. De esta manera, Dios esperaba liberar el corazón de Israel de la esclavitud de la idolatría. Leer Josué, capítulo 14, versículo 14. Ezequiel, capítulo 20, versículos del 7 al 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 39 al 41. Segundo, enumerando la segunda generación. Los levitas estaban destinados a asistir a la segunda generación de los israelitas, a enseñarles los caminos a la santidad, de manera que esta generación no cayera como la primera generación. Pero la segunda generación no aprendió. Vemos esto en las historias narradas en Números, empezando con la partida del pueblo desde el Sinaí. Leer Números capítulo 10, versículo 11. Números nos platica la historia de las penalidades de la segunda generación en su camino a la tierra prometida. Los hijos de aquellos que salieron de Egipto no son más fieles que sus padres. Finalmente, son condenados a vagar 40 años, cargando con su infidelidad. Leer Números capítulo 14, versículos del 33 al 34. Aún en medio de su recaída, Dios nos estaba dando signos del Redentor que Él algún día enviaría.
Moisés levanta una serpiente de bronce para curar a los israelitas infieles, dándonos un signo de la cruz. Leer Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Juan, capítulo 3, versículo 14. Y el profeta mercenario Balaam, enviado a engañar a los israelitas, es usado por Dios para pronunciar una profecía, que una estrella se levantaría sobre Jacob y el bastón de liderazgo saldría de Israel. Nosotros recordamos esta profecía en la liturgia durante la época de Navidad, asociando la estrella de Balaam con aquella que siguieron los magos. Leer Números, capítulo 24, versículo 15 al 17. Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. La infidelidad de la segunda generación, sin embargo, culmina en el límite de esta tierra prometida, en las llanuras de Moab. Ahí Israel es seducido y adorado por Balaam Peor, un dios moabito. Leer Números capítulo 25. Notemos las similitudes entre esta historia y la historia del becerro de oro. Leer Éxodo capítulo 34. La adoración del dios falso es acompañada de inmoralidad ritual y es castigada con una matanza masiva de israelitas. En el incidente del becerro de oro, los levitas se distinguieron porque sus espadas y celo, y aquí un cierto levita, Pinjas, también levanta su espada llena de celo y mata a una pareja idólatra. Él se hace merecedor de la línea del sumo sacerdocio, una alianza de sacerdocio perpetuo. Leer Números capítulo 25, versículo 13.